Buenas, mi nombre es Olga Aramis Reyes, alumna de la clase de Manejo y Conservación de Suelos. El tema del cual hablaremos es sobre órdenes de suelos, Soil Taxonomy. Introducción. Como introducción tenemos la taxonomía de suelos, es un sistema de clasificación que organiza los suelos en categorías jerárquicas basadas en sus propiedades y procesos formativos, que es desarrollado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USA. Ese es un sistema que facilita la comunicación y el entendimiento sobre las características y usos potenciales de los suelos. En el presente documento explicaremos los tipos de órdenes del suelo Soil Taxonomy, ya que esta clasificación permite identificar y comprender las propiedades y potenciales usos de los suelos, apoyando en la forma y toma de decisiones para su manejo y conservación. Objetivos. Como objetivo tenemos identificar y describir perfiles de suelo, determinando la clasificación taxonómica de los suelos y extraer la información necesaria para describir sus perfiles, lo que es esencial para estudios de uso del suelo y manejo agrícola. También tenemos apoyar la elaboración e interpretación de mapas de suelos y utilizar la clasificación para crear mapas detallados que ayuden a la planificación y gestión del uso del suelo, considerando aspectos como la fertilidad y la erosión. Y por último tenemos agrupar suelos con características similares y organizar los suelos en clases jerárquicas que ayudan a comprender la relación entre ellos y los factores que influyen en sus características. En breve entraremos en más detalle con el tema. Ya entrando al tema, hablaremos sobre el sistema de clasificación de suelo USA Soil Taxonomy. La Soil Taxonomy es un sistema de clasificación natural, como mencioné anteriormente, que está basada en las propiedades de los suelos que se encuentran en el paisaje. Este es un sistema que facilita la comunicación y el entendimiento sobre las características y usos potenciales de los suelos. En breve explicaré las características principales del sistema de clasificación de USA Soil Taxonomy. Características principales de la Soil Taxonomy. En ella tenemos lo que es la clasificación de suelos con base en el clima y el relieve. También algo importante que es el enfoque del desarrollo del suelo. También está la jerarquía estructural, que más adelante explicaremos. Está también la clasificación basada en propiedades físicas y químicas. Y por último, la inclusión de diversos tipos de suelos, que son muy importantes estas características, que más adelante se detallarán más en cada uno de los órdenes. Sistema jerárquico de los niveles de la Soil Taxonomy. El sistema sigue una estructura jerárquica que se organiza en 6 niveles, de más general al más específico, como podemos observar en la pirámide. Tenemos el nivel orden, que es la categoría más amplia que agrupa los suelos según sus características, y esta está formada por procesos formativos y existen 12 órdenes. También está el nivel suborden, que es el que especifica las características más detalladas dentro de cada orden. También está el nivel gran grupo, que es los suelos donde se dividen según sus características más específicas, como ser el contenido de agua, la temperatura o minerales. El nivel subgrupo es el que incluye detalles adicionales sobre los suelos, en esta como ser su textura, profundidad y origen. Nivel familia. Este se refiere a los suelos con propiedades físicas y químicas similares. Y por último está el nivel serie, que es la categoría más específica que incluye los suelos con características casi idénticas en cuanto a sus propiedades físicas y químicas.
En este caso hablaremos sobre el nivel de órdenes, el cual a mí me tocaron hablar tres de ellos, que son los oxisoles, espodosoles y amisoles. Para comenzar, daré una breve introducción sobre órdenes. El orden es la categoría más alta de la Soil Taxonomy y se refleja en líneas generales el tipo y el grado de afección de los diferentes procesos formadores que ha sufrido lo que es el suelo durante la formación de los horizontes que constituye su perfil. Como mencioné anteriormente, hay 12 órdenes, lo cual yo explicaré tras de ellos, ya que estos son los órdenes que forman la base del sistema de Soil Taxonomy. Orden oxisoles. El concepto central de oxisoles es el de suelos de las regiones tropicales y subtropicales, y pues estos se encuentran pendientes suaves en superficies antiguas, y estas son mezclas de cuarzo, acualín, óxidos libres y materia orgánica. Para la mayor parte de estos son suelos casi uniformes, sin horizontes y claramente marcados. Como podemos observar en la imagen, estos son suelos amarillos y rojizos, y como mencioné, pues son encontrados en pendientes suaves de superficies antiguas, que también se desarrollan bajo condiciones climáticas en que la precipitación es mucho mayor que la evapotranspiración durante algunos periodos del año. En cuanto a las condiciones climáticas, pues suele señalar que suelen darse en regímenes de humedad desde el arídico hasta el perúdico. Y pues estos son suelos en los que predominan los óxidos, más que todo el hierro y el aluminio y la cualinita, pues de baja capacidad de intercambio catiónico, y el horizonte óxico en este suelo se sitúa a unos 30 centímetros por debajo de la superficie del suelo. También tiene factores formadores, los cuales son lo que procede el material vegetal que ha sido transportado y fácilmente meteorizable. En cuanto al clima, pues como mencioné anteriormente, es destacar que los oxisoles se desarrollan en zonas más subtropicales, y también en ello va lo que es su vegetación. En esta podemos destacar que suelen darse en bosques tropicales, en zonas de cultivo de cafetales principalmente. También los oxisoles se desarrollan sobre terrenos estables y sobre viajes de razas fluviales, pues como no obstante, al tiempo, estas son una limitante en su desarrollo para que se precisa de mucho tiempo para la deshilación. Los oxisoles tienen propiedades y características distintivas de otros órdenes, lo cual los hace diferentes, porque los oxisoles muestran un horizonte de diagnóstico subsuperficial óxico o cándico, o poseen tintita, que es una situación en la que el resto de los órdenes no se puede dar, por eso lo hacen diferente. Clasificación a nivel de suborden. Los oxisoles se distinguen a nivel de suborden por su función del régimen de humedad del suelo. En ellos tenemos 5 y explicaremos cada uno de ellos. ACOS son oxisoles que tienen condiciones aquí durante algún periodo del año o en algunos años normales, o en situaciones de drenaje artificial, o en uno o más tienen horizontes dentro de 50 centímetros de superficiales del suelo mineral, además de presentar rasgos de redox o presentar un horizonte ístico. También está el subnivel torrox, que son oxisoles con un régimen de humedad arídico. El subnivel ústico, que son oxisoles con un régimen de humedad ústico. También está el nivel perox, que son oxisoles con un régimen de humedad porídico. Y por último tenemos el udox, que son oxisoles con un régimen de humedad údico.
Orden espodosoles. Los podosoles son sueños cuya principal característica es la existencia de una mezcla homorfa de materia orgánica y aluminio con presencia o no de hierro. La taxonomía de los podosoles en suelos es la clave para su clasificación y por lo tanto un mejor conocimiento y caracterización generales. Son los parámetros químicos y físicos en los que nos permiten clasificar un suelo como espodosol entre los otros tipos de órdenes de los suelos. Y pues en ello los hace diferente porque no presentan arcilla silicatada y su textura por lo tanto se encuentra en clases texturales desde arenosa, arenoso, esquelético, franco gruesa o limoso grueso. Los espodosoles se presentan en regímenes de humedad úricos, destacando en ellos suelos que se desarrollan sobre niveles de humedales. Factores formadores. Los factores que influyen en la formación de los podosoles vienen definidos principalmente por el clima, puesto que este orden tolera todos los regímenes de la temperatura, pero se concentra en áreas húmedas. Y algunos factores que influyen están la vegetación, que de acuerdo a las condiciones climáticas podemos decir que suele ser bastante frondosa, aportando elementos de nutrientes al perfil del suelo. También el relieve, por otro lado, nos indica que los podosoles se desarrollan sobre lugares con variabilidad de pendiente. Y por último, y en cuanto al material parental, únicamente comentar que los materiales carbonosos, silíceos o lixiviados favorecen el desarrollo de los podosoles. En este sentido, tienen un alto contenido en minerales que ellos llevan hierro y esto influye en el horizonte espódico que se formará en lo que es el grado de desarrollo del horizonte E. También los podosoles tienen propiedades características distintivas de otros órdenes, como ser que requieren un horizonte espódico, pero no necesariamente un horizonte eluvial. Que esto, pues, diferenciándolos del resto de los órdenes, los andisoles es difícil su separación. ¿Por qué? Porque los aluminosilicatos y los complejos órganos metálicos, pues ellos ocurren lo que son en el horizonte B de los suelos de ambos órdenes. También los epodosoles tienen su nivel de aprovechamiento, que en general son por su naturaleza poco fértiles y se usan para aprovechamientos forestales, pastizales, además de usarse para la silvicultura, el pasto del heno y para cultivar cosechas. Orden andisoles. Los andisoles son suelos volcánicos por antonomasia, se forman sobre cenizas y vidrios volcánicos, así como a partir de otros materiales piroclásticos. Cuando son jóvenes atesoran colores oscuros, como podemos observar en la imagen, siendo altamente porosos, ligeros, permeables, de buena textura. También su fertilidad es considerable, aunque padecen algunas limitaciones que posteriormente detallaremos. También se trata de suelos muy altos para la agricultura, si las condiciones del relieve lo permiten, claramente. Como es lógico, su ubicación también tiene que ver en ello.
Desarrollo del perfil. Como podemos observar en la imagen, el perfil A, C y B son súper diferentes, ya que tienen una rápida interperización, que es la alteración bioquímica del material volcánico poroso, dando como resultado una acumulación de complejos estables organominerales y minerales de orden de rango corto, como el alofano, imogolita y ferridrita. Como podemos observar en la imagen, ahí va el tipo de rango del suelo. También los andisoles tienen su que muchas veces los andisoles son intensivamente cultivados y plantados con una gran variedad de cultivos, y su mayor limitación ha sido su gran capacidad para retener lo que es el fósforo de forma biodisponible para así pues su asimilación por las raíces de las plantas. Y pues en algunos lugares la topografía es pronunciada porque resulta ser un serio múltiple, bueno, con vistas a su puesta en el cultivo más que todo. Ya para finalizar con mis 3 órdenes, tengo una breve conclusión. Los órdenes de suelo oxófiles, espodosoles y andisoles presentan características únicas influenciadas por su formación y composición. Como mencioné anteriormente, los oxosoles son altamente meteorizados, pobres en nutrientes y comunes en climas tropicales. Y los espodosoles pues tienen lo que es la acumulación de materia orgánica y aluminio, siendo típicos de climas fríos y húmedos. Los andisoles pues ellos son derivados de materiales volcánicos, son fértiles y retienen bien el agua. En conjunto, estos órdenes pues reflejan la diversidad de suelos y su importancia en ecosistemas específicos. En breve, mi compañera les explicará los siguientes órdenes. Gracias. Gracias, compañera Yolani, por esa explicación. Ahora continuaré con los otros 3 órdenes, los cuales son alfisoles, vertisoles y entisoles. Ahora hablaremos sobre los suelos alfisoles. Son suelos típicos de zonas con cambios estacionales entre húmedo a semiárido, con déficit de humedad de más de 5 meses al año. Poseen buen contenido de cationes intercambiables. Esto significa que tienen nutrientes esenciales como el calcio, el magnesio y el potasio, lo que los hace fértiles y buenos para la agricultura. Pero alta susceptibilidad a los procesos de degradación, o sea que, sin embargo, su fertilidad puede verse amenazada debido a los cambios estacionales y a prácticas agrícolas inadecuadas. Estos suelos son muy vulnerables a la erosión y a la pérdida de nutrientes. En resumen, los alfisoles son suelos fértiles, pero requieren de un manejo adecuado para evitar su degradación. Aquí es donde ponemos en práctica las prácticas de conservación de suelo, valga la redundancia, con técnicas como la rotación de cultivos y la conservación del agua. Podemos aprovechar sus beneficios sin dañarlos. Los alfisoles son suelos con aluminio y hierro, tienen horizontes de acumulación de arcilla y forman donde hay suficiente humedad y calor durante al menos 3 meses de crecimiento de plantas. Constituyen el 10% de los suelos en todo el mundo. Tenemos la clasificación a nivel suborden. Dentro de ella nos encontramos con el Aflaqualf. Son alfisoles con un régimen de humedad acuático. Está Aqualf, caracterizado por estar en zonas con exceso de agua. El Cryalf, formados en regiones frías o de alta montaña, donde las temperaturas son bajas y el crecimiento de plantas está limitado a estaciones cortas. Udalf se encuentran en climas húmedos con suficiente agua para el crecimiento continuo de la vegetación.
Ustalf, que son típicos en regiones con clima semiárido o subhúmedo, y el Seraph, que se desarrolla en regiones o climas mediterráneos, donde los inviernos son húmedos y los veranos son secos, lo que influye en la distribución de la vegetación. Ahora hablaremos sobre orden vertisoles. Son suelos invertidos, son ricos en arcilla y tienden a hincharse cuando se moja y se encoge al secar, a menudo formando profundas grietas en las que las capas superficiales pueden caer. Los vertisoles son suelos dinámicos que cambian con la humedad. Su alta cantidad de arcilla es lo que los hace fértiles, pero su constante movimiento puede ser un reto para la agricultura y la construcción. Es por eso que conocer sus características es clave para el manejo adecuado. Los factores formadores. Los vertisoles tienen un alto contenido de arcilla expansiva, especialmente un mineral llamado monmorillonita. Este es el factor clave que provoca su comportamiento único. Cuando el suelo se moja, este mineral hace que se expanda, y cuando se seca se contrae formando grietas profundas. Se le llama suelo invertido porque estas grietas pueden ser tan grandes que las capas superiores del suelo caen dentro de ellas. Luego, cuando vuelve la humedad, la arcilla se hincha y esas capas pueden moverse nuevamente, dando la impresión de que el suelo se invierte constantemente. El aprovechamiento. Son altamente fértiles debido a su capacidad para retener nutrientes y agua, aunque pueden presentar algunos desafíos debido a su tendencia a hincharse y agrietarse. Cuando se manejan adecuadamente son muy productivos para diversos cultivos, como el algodón, arroz, trigo y maíz, que se benefician de su capacidad de retención de agua. Un ejemplo de esto son los suelos de las riberas de los ríos, donde el agua deposita constantemente sedimentos. También los encontramos en laderas de montaña y son afectadas por deslizamiento. Ya vimos que los entisoles son suelos jóvenes, sin horizonte, bien desarrollados y formados por la acumulación de materiales transportados. Ahora vamos a hablar sobre sus propiedades físicas, que varían según el material del que provienen. A diferencia de otros suelos más uniformes, los entisoles pueden presentar diversas texturas, dependiendo del material original del que se formaron. Algunos pueden ser arenosos, otros arcillosos y algunos contener una mezcla intermedia, conocida como la fracción de limo. Ejemplos según el ambiente puede ser en áreas fluviales o en valles. Los entisoles suelen ser arenosos o limosos, lo que permite un buen drenaje y aireación. Y en zonas volcánicas pueden ser más arcillosos o ricos en ceniza, lo que les da una mayor capacidad de retención de agua y de nutrientes. La estructura y su impacto en las raíces. Muchos entisoles tienen una estructura granular o arenosa, lo que facilita la aireación y el crecimiento de las raíces cuando las condiciones son adecuadas, claro. Sin embargo, si son demasiado arenosos pueden perder el agua rápidamente, y si son muy arcillosos pueden compactarse y dificultar el desarrollo de las plantas. En resumen, los entisoles podemos decir que tienen una gran variedad de texturas y estructuras dependiendo del material del que provienen. Esto influye en su capacidad para retener agua y en qué tan aptos pueden ser para el crecimiento de las plantas. Ahora hablaremos del desarrollo del perfil. Los únicos factores formadores que se pueden dar en los entisoles son la melanización y la gleificación. La melanización. Este proceso se refiere a la acumulación de materia orgánica en los horizontes superficiales del suelo, lo que provoca que el suelo se oscurezca. Es común en los horizontes A, la capa superficial rica en materia orgánica. Y en el epipedión ósclico, una capa superficial de suelos con características específicas. El color oscuro de estos horizontes se debe a la presencia de compuestos orgánicos como los humus, que se forman durante la descomposición de restos de plantas y también de animales. En pocas palabras, la melanización es el oscurecimiento del suelo por la acumulación de materia orgánica.
Y la gleificación. Este es un proceso que ocurre en suelos que se encuentran saturados de agua por periodos prolongados, lo que afecta la disponibilidad de oxígeno en el suelo debido a la saturación de agua. Se reduce la presencia de oxígeno, lo que lleva a la reducción de compuestos como el hierro y el manganeso. Como resultado, estos elementos se vuelven solubles en su forma más reducida, como se presenta aquí, y pueden ser arrastrados o traslocados dentro del perfil del suelo. Este proceso generalmente ocurre en suelos anegados o con una alta presencia de agua, lo que da lugar a colores grises o verdosos, característicos en los horizontes afectados. En conclusión, los alfisoles son suelos muy productivos. Su manejo y uso en zonas agrícolas es ideal, pero requieren prácticas de conservación para evitar la erosión y la degradación en regiones más secas. A pesar de los desafíos que presentan los vertisoles, son extremadamente fértiles. Su capacidad de retención de agua es una ventaja en climas secos, pero requiere cuidado para evitar la degradación estructural. En los entisoles, su baja materia orgánica y falta de horizonte bien definido los hace menos fértiles en comparación con otros suelos. Sin embargo, su versatilidad en términos de textura, que varía entre arenosa, limosa o arcillosa, los hace útiles para ciertos cultivos y aplicaciones, especialmente en zonas con condiciones extremas o en áreas recién formadas. Con esto concluyo la exposición. Espero que la información presentada haya sido clara y útil. Muchas gracias.